este panel y a aquellos que también lo están haciendo a distancia gracias a la situación que vivimos y que facilita, digamos, una participación más amplia, evitando cualquier riesgo de salud. A todos muchas gracias, presidente Samper, por compartir este momento con nosotros. Presidente, muchísimas gracias, una vez más, amigo. Y quería presentar, luego que es una presentación que yo creo que es absolutamente necesaria, a quien me acompaña en el panel, a quien manifiesto una gratitud enorme porque han mostrado una voluntad de participación de primer momento, con una decisión y una generosidad que les adorna por completo. Voy a hacer una presentación breve, porque creo que es presuntuoso por mi parte hacer una presentación y entrando, digamos, a describir los ricos e importantes currículum de las personas que nos acompañan en este momento. Querida Rigoberta, muchas gracias por estar aquí con nosotros de esa forma con tanta vocación y voluntad de participar. Rigoberta Menchú, activista, como bien saben, embajadora de UNESCO, contribuyó decididamente a la Constitución sobre los derechos de las comunidades indígenas y, además, Premio Nobel de la Paz. Es una mujer que representa esa parte que es lo mejor de nuestra región, aquello que más nos identifica, que más reconocemos y que más queremos. Gracias por compartir, Rigoberta, este momento con nosotros. A mi derecha está Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga fue la primera mujer presidenta de la República de Ecuador. Creo que es un dato simbólico y que es muy, muy importante porque en nuestra región el papel y el rol de la mujer siempre ha sido una causa por la cual trabajar. Y ella lo fue como presidenta de la República de Ecuador y lo ha seguido siendo después, con una actividad en el mundo del tercer sector, con gran dedicación y gran empeño, y a través de una fundación, la Fundación Fidal, que ella dirige con una actividad yo creo que casi diría en cualquier rincón del mundo prácticamente, porque además Rosalía, como Rigoberta, son de ese tipo de mujeres que yo llamaría mujeres sin límites. Son capaces de estar todo el día volcando y dedicándose a todo. Y el presidente Leonel Fernández, querido presidente, querido amigo. El presidente Leonel Fernández es un hombre con una trayectoria y vocación política, indudable. Y además con un ejercicio a favor del pensamiento y la creación de ideas y buscarle razones siempre y argumentos que le caracterizan. Ha sido presidente de la República Dominicana en 3 ocasiones. Eso demuestra, en primer lugar, el amor de su pueblo. Creo que es algo que es muy ilustrador cuando un presidente se ha reelegido 3 veces, representa mucho para ese pueblo. Y además es una persona, el presidente Leonel, prolífico en su capacidad intelectual de creación intelectual. No hace mucho presentamos un libro conjuntamente en Casa de América en Madrid y además preside una fundación que es un núcleo de pensamiento y de creación de conocimiento muy importante, que es Funglode. Muchas gracias, presidente, una vez más por estar aquí. A todos les quería comentar en primer lugar, y es que la pregunta que me hacen los medios de comunicación con frecuencia, ¿y por qué la OI está en este Congreso Mundial de Juristas? Es una pregunta que no es de difícil respuesta, pues porque, digamos, el derecho, el respeto, la ciudadanía, los valores democráticos se construyen desde la escuela, directamente desde la escuela. Si la escuela no participa activamente en esa construcción de ciudadanía, en esa construcción de defensa de los derechos humanos, de la enseñanza, de la educación en derechos humanos, en ciudadanía democrática y en valores, pues malamente va a ocurrir. Creo que es una justificación que es bastante fácil de explicar. La segunda, y es que en consecuencia de esto, y como consecuencia de esto, la OI, por su participación en programas a favor de derechos humanos y la ciudadanía a través de educación, puso en marcha hace unos años y creó aquí en Colombia, precisamente, el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía Democrática. Es un hito porque fue la primera vez que creaba un organismo como el nuestro, una institución dedicada exclusivamente a esta tarea y que fue como consecuencia del compromiso activo de la OI que hemos tenido con el proceso de paz de Colombia. Hemos estado desde hace 50 años trabajando en este país. Mantenemos vivos 90 proyectos de cooperación, más de 1 millón de personas se benefician de la actividad cooperadora y estamos para intentar siempre, y la actividad de la cooperación es buscar cómo resolver los problemas de ciudadanos. Y la ciudadanía democrática es una forma de cómo resolver los problemas de la ciudadanía. Eso justifica también nuestra participación
y además dar, digamos, una visión educativa a todo lo que es este proceso de educación en derechos humanos. Pero además con otro sentido, y es que aquello que surgió en Colombia, hoy de ello participan 14 países. Creo que estamos buscando algo que tenemos que buscar siempre, ese sentido de integración regional, dar dimensión regional a lo que hacemos, porque somos una región, somos ciudadanos iberoamericanos, y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta y poner en valor. Después de esta introducción, por mi parte, ya creo que lo que corresponde es que dialoguemos, hablamos con los panelistas, digamos, de una forma abierta, tranquila, relajada, con derecho a interpelarse entre sí, por supuesto. Hay unos tiempos que van a aparecer en pantalla para cada intervención, está fijado ahí, pero que, por supuesto, queda abierta esa posibilidad de que cualquiera, digamos, interpele, comente o matice algún comentario que haga alguno de los colegas que están aquí con este momento. Mi primera pregunta será para Rigoberta. Empezamos por la izquierda, y es que en el acta de constitución de UNESCO, allá por el 1948, si no mal recuerdo, se dice que, puesto que la paz se construye en la cabeza de los hombres, es a través de la educación, a través de la cabeza de los hombres, como tenemos que construir la paz. Creo que es un mandato, una afirmación que ella, con la vinculación que ha tenido con el embajador de UNESCO, también nos puede conversar y comentar sobre ello. Y ya mi pregunta es, ¿esta afirmación de construcción de la paz sería también aplicable a la construcción del respeto y el ejercicio de los derechos humanos? Y, en su caso, ¿cómo sería mejor, digamos, esa aplicación? Rigoberta. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al doctor Jabonero. Gracias por la invitación. Igual también al doctor Zuluaga. Gracias por la invitación, la representación de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia y las universidades que nos apoyan el día de hoy. Esto es un evento histórico para todos, pero sobre todo que encontramos amigos extraordinarios y amigas extraordinarias. Presidente y presidenta, es un gran honor volver a encontrarles. Nos hicimos amigos hace muchísimos años, y así que nos conocemos en nuestras trayectorias, presidente Leonel y doña Rosalía, gracias. Igual saludo a todos ustedes que están aquí, amigas y amigos. Presidente Samper, gracias por acompañarnos, todos los magistrados y jueces que están acá, pues saludarlos en su congreso, y creo que es un congreso histórico porque estamos en un tiempo tan urgente en la humanidad para recuperar realmente la esencia de nuestra convivencia pacífica, pero sobre todo la plenitud de nuestra vida. El sagrado día de hoy en el calendario maya es 9 energías del Janil, que es la fuerza de la semilla, los ciclos de tiempo y los ciclos de vida, tiempo de cosechar, pero también tiempo de sembrar. Es un momento que nos recuerda que somos oxígeno, somos tierra, somos sol y somos constructores. Muchas gracias por este sagrado día, y sobre todo también quiero compartir con ustedes, ayer fue enterrada mi hermana mayor. Falleció y ayer tenía que ser sepultada, y fue muy doloroso venir en un avión el momento que tenía que ser enterrada mi hermana. Pero la vida así es, el ciclo de tiempo es importante entender, y por eso estamos aquí. Yo pienso que el ser humano es prodigioso, es extraordinario, es producto de una magia del ADN que viene en el tiempo, millones de años atrás. Y por eso los pueblos mayas, cuando decimos abuelas y abuelos, nos referimos a que venimos custodiando una vida millones de años atrás. Entonces, efectivamente, somos un ser con sentimientos, y si nuestro sentir es
exactamente lo que pensamos, entonces la idea y el sentir hace posible una conducta. Según nuestros abuelos mayas, la conciencia es algo que no lo inventamos los humanos, sino traemos exactamente en el ciclo del tiempo. Por eso, si tenemos conciencia, actuamos de acuerdo a nuestra conciencia. Y por eso, desde chiquitito, cuando nacemos, ya sabemos que si nos regañan o nos quieren, ¿verdad? Los bebés saben si los regañan o los quieren. Y aún no han hablado, solamente tienen unos días en el planeta, ya reaccionan frente a los hechos. Y creo que es tan justo que nuestro cerebro es inmensamente grande y por eso efectivamente en la mente nace la conciencia y nace la actitud. Yo lo he comprobado, cuando pienso que hago algo, lo cumplo, es una satisfacción muy grande. Lo peor es que la satisfacción sea la violencia, ¿verdad? Y eso es un llamado a quienes cultivan en su mente la violencia y por eso se convierte en una conducta y se convierte también en una misión. Desafortunadamente, la misión de salvar el mundo es lo que hacemos los juristas, lo que hacemos los legisladores, lo que hacemos los defensores de reglas y normas de derechos humanos, pero el respetar la esencia de la otra persona. Pero quienes han perdido eso y han cultivado un régimen diferente en su mente, seguramente lo ven como su misión. Y eso es lo más grave. ¿Cómo vamos a llegar a las mentes de todos por igual y que lo que sembremos sea más positividad que negatividad? O sea, creo que la educación comienza precisamente en la familia. Revisemos un poco cómo está la familia para ver qué tipo de entorno tiene una niñez, una juventud, un profesional, un experto. Luego, analicemos un poco el factor social. Nuestro entorno social es fundamental y eso significan gentes, significan culturas, significan identidades, significan espiritualidades, significa forma de creer también. Entonces el entorno social hace una influencia y finalmente nuestro ser individual. El ser individual es definitivamente un ser material, un ser espiritual y un ser social. Esa parte que yo quiero compartir con ustedes porque estoy completamente segura que solamente un segmento de la población conoce que tiene derechos. Los demás viven su vida ejerciendo su derecho de manera intuitiva o de manera natural, o sea, las leyes naturales de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para compartir los avances de la definición de derechos que tiene el mundo, que tienen nuestros países y que tienen realmente nuestro sistema de derecho a nivel nacional y regional? Muchas gracias, Roberta. Creo que ha puesto el dedo en la llaga de una forma u otra, porque al final solamente una parte de la población conoce que tiene derechos. Y creo que ese es el gran reto, digamos, convertir y conseguir que toda la población sepa que es objeto y sujeto de derechos. Y esa es la tarea de la escuela y la tarea de la educación. Y además eso hacerlo, como digamos, generar una actitud positiva ante ello. Muchas gracias. Pasaría a la siguiente pregunta al presidente Leonel Fernández. La evolución histórica de la perseverancia y la eficacia de los derechos humanos en América Latina no ha sido una línea homogénea, no ha sido, digamos, una continuidad regular, ha tenido altibajos. Y ha tenido además diferentes casos y intensidad de aplicación. Yo le preguntaría al presidente Fernández, que además ha conocido muy de cerca todo este proceso histórico en toda la región, ¿en qué áreas destacaría usted que ha habido mayor nivel de cumplimiento, mayor nivel de mejoría en la observancia de los derechos humanos y en qué áreas ha habido menor nivel
de cumplimiento hay mayor debilidad y mayor fragilidad institucional en la región. Hacer un balance de todo este proceso histórico de una manera u otra. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias Mariano una vez más por esta amable y cordial invitación a participar en este evento. Igualmente decir que me siento profundamente honrado de participar con la presencia de dos extraordinarias mujeres, como son Rigoberta y Rosalía, una símbolo de la lucha de resistencia de los pueblos indígenas, y por supuesto Rosalía, además de ser la primera presidenta de su país en Ecuador, es una mujer siempre vinculada al mundo de las ideas y al mundo de la cultura. Un saludo especial también a mi entrañable amigo, el presidente Ernesto Samper, de quien he dicho que me siento como su sombra, le persigo por doquier. Y por supuesto un saludo muy afectuoso a todos ustedes, a magistrados, juristas, periodistas, amigos todos. Bueno, diría en primer lugar, Mariano, que efectivamente comparto la idea de que el movimiento en favor de los derechos humanos no ha seguido nunca una ruta rectilínea, tiene altibajos, adelanta y retrocede. Y mucho, por supuesto, tiene que ver con el tema de la democracia. La democracia en Iberoamérica y de manera especial en América Latina, con excepción de algunos países, es un fenómeno relativamente nuevo. Lo citamos hace 4 décadas, cuando se inicia un proceso de transición democrática en América Latina que deja atrás regímenes autoritarios. Es el planteamiento de que la única forma legítima y legal de acceso al poder es por vía electoral. En América Latina habíamos tenido dictaduras, golpes de Estado militares de derecha, en reacción a eso guerrillas de izquierda, y por consiguiente había una situación de inestabilidad política crónica en la región. A partir de la década de los 80, ¿verdad?, ya se sabe que ni golpes de derecha ni guerrilla de izquierda, sino que hay una sola manera de acceder al poder, que es por vía electoral. Y yo pienso que eso ha brindado una situación de estabilidad política democrática en Iberoamérica, donde por supuesto se complementa con el respeto a los derechos humanos. Naturalmente, todavía seguimos teniendo violaciones a los derechos humanos, a pesar de estar en un proceso democrático, y eso lo vimos cada día. Algunos de estos derechos son violados en países que no han logrado plenamente consolidar un Estado social y democrático de derecho. Yo diría que el primero de esos derechos que se ve vulnerados en muchas ocasiones es el derecho a la vida. Y lo vemos sobre todo en aquellos lugares donde el Estado no ha logrado disponer del monopolio legítimo de la violencia, para decirlo en el sentido weberiano del término. Y esos países son aquellos que están en conflictos armados, como estuvo Colombia durante muchos años, estados fallidos, como actualmente es Haití, donde un grupo de bandas armadas criminales tienen el control del territorio, es decir, donde no tenemos Estado en control territorial, aplicando las normas y el derecho, pues obviamente que la vida está en peligro. O es el caso de organizaciones transnacionales criminales, sobre todo las que participan del tráfico ilícito de drogas, tipo México, por ejemplo. Bueno, pues en estos casos hay obviamente una clara violación del derecho a la vida. Pero además está el tema del derecho a la libertad. La libertad es el principio, la privación de libertad es la excepción. Y lo que estamos viendo en algunos lugares de la región es la falta de reconocimiento y respeto al principio constitucional de presunción de inocencia. Y esto lo vemos claramente, sobre todo cuando se establecen medidas de coerción en los casos penales. En los casos penales, el imputado, sometido a medidas de coerción, a penas privativas de libertad, son tan extensas que muchas veces se confunde la prevención con la condena. Un preso preventivo al cual se le fijan medidas de coerción de 2 años, año y medio, y se lleva al establecimiento penitenciario a convivir con los condenados y se presenta ante los medios de comunicación en forma abierta, pues obviamente que ahí no hay el respeto al principio de presunción de inocencia y por tanto se está quebrantando un principio de libertad.
Igual ocurre, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la violencia policial. Hay casos de ejecución extrajudicial. La policía, que se percibe como protectora de la libertad individual, entonces incurre en excesos, en atropellos, en violaciones, que pueden terminar hasta con la vida de la persona o el apresamiento injusto. Por tanto, ahí también vemos una violación a principios claros de derechos fundamentales o derechos humanos. Las respuestas excesivas de los estados a las protestas pacíficas que se llevan a cabo. Excesos, ¿no?, de apresamientos, de torturas, de golpeos, de desapariciones, de apresamientos. Todavía eso en la región pues perdura. Entonces, esos son casos que obviamente tienen que ser documentados y presentados para ser corregidos. Tenemos también un tema de inejecución de derechos sociales, culturales, ambientales. Figuran en las constituciones, figuran en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, tratados internacionales sobre derecho ambiental y, sin embargo, en la práctica no se cumplen. El derecho a una educación de calidad, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, son derechos que figuran retóricamente, pero que en la práctica los estados, por diversas razones, algunas veces por falta de presupuestos, son derechos que no se cumplen. En algunos países, los ciudadanos suelen acudir mediante recursos de amparo a los tribunales, y es posible que un tribunal conceda una sentencia favorable a un ciudadano en la ejecución de estos derechos sociales. Pero también muchas veces esas sentencias son desacatadas, porque los estados argumentan múltiples razones para el incumplimiento de esos derechos establecidos, ¿no?, en las normas internacionales, en las constituciones y en las leyes locales. Bueno, entonces también me parece que hay otro elemento clave en distintas dimensiones, que es con la libertad de expresión. Hay una libertad de expresión clásica que tiene que ver con los medios convencionales. Aquí se produce, por ejemplo, desde el punto de vista del Estado, violación a ese derecho, a esa libertad de expresión, primero porque no garantiza a periodistas el ser asesinados. Y sabemos de casos en países donde el narcotráfico ha sencillamente asesinado periodistas y el Estado no garantiza su debida protección. Tenemos otros casos en lo que es el Estado, que interviene directamente por la intolerancia a la crítica que proviene de los medios. En este caso, los gobiernos toman medidas de censura contra estaciones de radio, estaciones de televisión, mediante vía administrativa, no por sentencia de tribunal, sino en forma administrativa, pues sencillamente dejan sin operar a estaciones de radio, estaciones de televisión. Otras veces se presiona a dueños de medios de comunicación con la finalidad de que un periodista que está haciendo críticas a los gobiernos, a un gobierno específico, sean sacados, ¿no?, de esos medios de comunicación. Otras veces gobiernos dificultan la colocación de publicidad gubernamental a un determinado medio de comunicación, también por su actitud crítica frente al gobierno, o dificultan también el acceso a los insumos, al papel, a la tinta, por parte de un periódico que resulta crítico. Entonces, estas prácticas sí se ven en muchos países de América Latina, donde no hay censura previa a la difusión del pensamiento, pero sí hay medidas que restringen o limitan el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, sabemos que la libertad de expresión obviamente no es una libertad sin límites, sino que hay límites legales establecidos a la libertad de expresión que tienen que ver justamente con la defensa y protección de derechos individuales. Puede haber una colisión de derechos entre la libertad de expresión, pero también el derecho constitucional, derecho humano, de protección a la imagen, de protección a la honra, de protección a la reputación, ¿verdad? Y entonces hay leyes que establecen límites a todo eso, a la difamación, a la injuria, a la calumnia. La tendencia que está prevaleciendo hoy día en la legislación iberoamericana es la despenalización de los delitos de opinión. Y por consiguiente es que hay una reparación de tipo civil a la comisión de actos de esta naturaleza. Se practica poco el derecho de respuesta y el derecho de rectificación. Se ha habido una información inexacta
el ciudadano puede solicitar el derecho de respuesta y debe ser colocado en el mismo espacio donde se publicó la información inexacta. En la práctica esto no se cumple. Tampoco existe el derecho de rectificación, no se cumple. Se puede ir entonces a un tribunal en amparo pidiéndole al juez que dicte sentencia ordenando al medio de comunicación a la publicación de la respuesta o de la rectificación, pero hay poca experiencia y tradición en este sentido. Sin embargo, en lo que concierne a libertad de expresión, me parece que el desafío más importante que encontramos en el momento actual tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Las redes sociales representan una revolución en el campo tecnológico y en el campo comunicacional. En lugar de ser una comunicación unidireccional, ¿no?, en el concepto clásico de Laswell, quién dice qué a quién, por qué medio, con qué efecto, es lineal, ahora tiene carácter de reciprocidad. Todo el mundo se comunica con todos a nivel global. Es, digamos, un derecho de carácter ciberespacial. Y al igual que en el sentido convencional, en principio es la libertad de poder transmitir información, conceptos, ideas, sin estar sujeto a censura previa. Perfecto. Pero en el caso de que se utilice en forma indebida las redes sociales o el Internet para calumniar, para difamar, para insultar, para el bullying, cosa que ocurre diariamente, ¿de qué dispone el ciudadano común para poder reaccionar? Bueno, yo pienso que el gran desafío consiste, si voy a reaccionar judicialmente, ¿cuál sería la jurisdicción competente? Porque tratándose ya de una información que está en el ciberespacio, si digo, el juez competente sería donde se origina la información, pero a su vez es una información que se repite y se transmite universalmente, habría muchos jueces competentes por lugar de origen. Pero si yo vivo en la República Dominicana o vivo en Barranquilla y la emisión se produjo en Polonia, tengo alguna dificultad para apoderar a un juez polaco y que decida el impacto que esa comunicación ha tenido en Barranquilla o en República Dominicana. Entonces tenemos en esta nueva dimensión de la comunicación, está la garantía a la libertad de expresión en el ciberespacio, pero no está la garantía de protección al ciudadano que se siente insultado, que se siente calumniado, sencillamente porque la tecnología no permite establecer en su dimensión global cuál sería la jurisdicción competente para conocer de la infracción. Entonces creo que estos son algunos de las carencias, de las debilidades, ¿verdad?, que hoy día se tiene en materia de derechos humanos. Estableciendo el balance, sin embargo, diría que en las últimas 4 décadas hemos avanzado. Y hemos avanzado porque, insisto, estamos en democracia, estamos en libertad. Esa libertad se puede expresar de distintas formas. Obviamente, a veces está lo que digo, la respuesta excesiva, el abuso de poder, la arbitrariedad, que aún no ha desaparecido. El balance es que vamos en buena dirección, pero significa que todavía hay tareas pendientes y que hay un largo camino por recorrer. Ese es el balance que tendría hoy día para los derechos humanos en el mundo iberoamericano. Muchas gracias, presidente. Ha sido un balance muy completo, además muy riguroso y muy bien sistematizado. Señor vicepresidente Óscar Naranjo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este momento, en esta actividad tan relevante para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Presidenta Arteaga, amiga Rosalía, dice un tópico que cualquiera que piense que cualquier tiempo pasado fue mejor, o no ha sido trabajador o no ha sido mujer. Y creo que hay espacio y un tiempo imprescindible para hacer una reflexión sobre derechos de las mujeres en América Latina, en cuanto a igualdad de derechos de las mujeres en nuestra región. No tanto un proceso de análisis histórico, que sí, que es importante, sino un poco el análisis crítico de qué está ocurriendo en este momento. Cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Quiero empezar agradeciendo la invitación a este importante congreso, el World Law Congress. Además, decir que Mariano ha sido tan equilibrado que ha establecido un panel en que el equilibrio de género está representado totalmente. Una satisfacción enorme, Rigoberta, encontrarnos por estos caminos de la vida para conversar nuevamente y para intercambiar ideas. También, Leonel, me alegra mucho vernos en este panel. Un saludo al presidente Samper,
al vicepresidente y a todos los jueces, abogados, colegas. Me alegra ver también a jóvenes aquí representados, porque son esas nuevas generaciones las que aspiramos que logren concretar mucho de lo que las pasadas no lo conseguimos. Evidentemente, cuando escuchaba a mis compañeros de panel hablar sobre la situación de los derechos humanos en Iberoamérica, tenemos que pensar que esos derechos humanos de tercera generación están encontrando su concreción en Iberoamérica. Me refiero a esos derechos colectivos cuando se habla, por ejemplo, de grupos étnicos, cuando se habla también de derechos de la naturaleza. Sabemos que en el Ecuador, en mi país, hay una constitución que reconoce por primera vez en el mundo entero los derechos de la naturaleza, y eso entra dentro de lo que cabría llamarse como los derechos de tercera generación que los reconoce Naciones Unidas y que tienen que ver con esos derechos que no fueron considerados cuando la primera Declaración de Derechos Humanos y cuando se han ido concretando una serie de derechos, de libertades, etcétera, que aquí se han mencionado. También es importante pensar en el avance de los derechos de las mujeres, que es la pregunta concreta que hace Mariano. Indudablemente, en el mundo en general, tendríamos que pensar que casi desde los inicios muchas veces se obvió a la mujer como detentora de derechos, como personas de segunda o de tercera categoría. Y a veces uno se pone a pensar por qué se dio esto, si cuando revisamos la historia encontramos que las primeras culturas fueron matriarcales. Aquí en Colombia, aquí en los diferentes países de nuestra Iberoamérica, nosotros hablamos de culturas primigenias, aquellas que empiezan con la filiación conocida por parte de la madre y desconocida por parte del padre, ¿no? En las culturas anteriores no se veía la vinculación entre el acto sexual y la maternidad, y entonces esa capacidad de desdoblarnos nos hizo poderosas, tan poderosas que había que sujetarnos, ¿no? Había que poner medidas para que ese poder no se exprese de una manera evidente. Y entonces se empezó a circunscribir a la mujer al ámbito privado, al de la familia, dejando por fuera la participación en el ámbito público. Y esto ha sido una constante mundial, diríamos así, con muy escasas excepciones. Pero también cuando uno habla, y ahora somos conscientes de la importancia de la naturaleza, de la prevención del entorno, de la lucha contra el cambio climático, a veces me pongo a preguntar, nunca hablamos de padre naturaleza ni de padre tierra, ¿verdad? Hablamos siempre de madre naturaleza y hablamos siempre de madre tierra. De allí viene ese poder implícito que había mencionado y que se trató de censurar y de opacar. Sin embargo, es indudable que en las legislaciones actuales de la mayor parte de los países, cuando se trata de participación política, por ejemplo, tenemos que primero empezó con la ley de cuotas. Yo vengo de una época en que ni siquiera se oía mencionar ley de cuotas, es decir, algunas mujeres que llegamos por un impulso casi, me han dicho en mi país, como una fuerza telúrica imposible de detener. Pero claro, ahora hay leyes de cuotas y también leyes paritarias y alternabilidad cuando se trata de organizar listas electorales para la participación política. Hace pocos días acaba de ser elegida por primera vez una presidenta en Honduras, pero hemos tenido presidentas y vicepresidentas y sigue incrementándose el número. Esperemos que la pandemia no nos vuelva a segregar otra vez para el ámbito privado, porque desafortunadamente cuando vemos tasas de empleabilidad y cuando vemos tasas de participación de la mujer durante estos 2 últimos años ha disminuido. El empleo femenino ha sido más fácilmente recortado que el masculino, ¿no? En estas épocas en que la mujer muchas veces ha tenido que optar por quedarse en la casa para dar seguimiento a las tareas escolares o porque los empleos de mujeres han sido más fácilmente suprimibles. Y también me preocupa en el ámbito educativo del que provengo el que muchas veces
como estamos viendo en estos últimos 2 años, con el retiro de niños y de jóvenes de escuelas y colegios, las que mayor disminución en cuanto a asistencia a escuelas y colegios están teniendo son las niñas y las adolescentes. Esperemos que estos datos, que pueden ser dramáticos, puedan ser revertidos con algunas ideas novedosas y creativas en lo que tiene que ver con la participación en los regímenes escolares. Pero indudablemente la participación de la mujer no se remite solamente al ámbito de la política. Hemos visto crecer la participación en cuanto a mujeres en cargos académicos. Ya no es una excepción encontrar decanas en las universidades e inclusive rectoras. Este momento, las más importantes rectoras de las universidades politécnicas de mi país son mujeres. Y esto es mucho decir, después de 200, de 300 años, o saber que en el Perú la rectora de la icónica Universidad de San Marcos de Lima es por primera vez una mujer después de más de 400 años, ¿no? Es decir, estamos ganando espacios también en lo académico. Sin embargo, cuando vemos las listas de premios Nobel, tal vez, Rigoberta, con excepción de premios Nobel de la Paz o de literatura, pero en el ámbito de la ciencia todavía la participación de la mujer es muy escasa, y más aún la participación de la mujer iberoamericana. Habrá que hurgar en el tema de la escuela para saber qué está pasando en las aulas, cómo se está educando a niños y niñas, por qué las niñas aparecemos como tontas para las matemáticas y las ciencias y los hombres con mayor apertura hacia esos ámbitos. Tal vez será que en la casa no nos dieron los juguetes apropiados o que en el aula escolar no se incentivó suficientemente a las niñas. Sin embargo, Mariano, creo que indudablemente hemos avanzado. Hay espacios que están siendo liderados por mujeres, hay espacios también en el mundo político, académico, de la empresa privada, en que las mujeres estamos ocupando espacios, no los suficientes, no aquellos a los que realmente se tiene derecho por nuestra condición de seres humanos, capaces, inteligentes, pensantes, capaces de ser esta especie de analistas simbólicos, como describía uno de los pensadores norteamericanos en algún momento, Walter Reich, cuando hablaba de los trabajos y decía, no nos podemos quedar en la calidad de trabajadores rutinarios o de servicios, tenemos que ser aquellos analistas simbólicos, es decir, aquellos que podemos a veces crear problemas, pero sobre todo solucionarlos, ¿no? Aquello que nos da la posibilidad de ser mucho más proactivos en un mundo que necesariamente requiere el trabajo de todos. El mundo entero no puede perder el contingente de las mujeres para resolver los grandes retos que tenemos en cambio climático, en educación, en democracia, en fortalecimiento de valores, en todo aquello que hace de la humanidad más humana, más rica. Por ahí estaría la respuesta a la pregunta, Mariana. Muchísimas gracias, Rosalía, porque además lo has dicho con énfasis y con convicción muy firme, y cuando se escuchan convicciones se comparte más y, digamos, y afirman las voluntades. Rigoberta, en tu intervención has dicho algo que a mí me ha dejado ahí pensando y preocupado, y es la escasa información y conocimiento que tienen nuestros jóvenes sobre que son sujetos de derecho. Pocos de ellos lo saben, y pocos de ellos lo saben en una región que tenemos graves problemas estructurales. Uno de ellos es somos la región más desigual del mundo, siendo una región muy rica, somos la región más desigual del mundo, y tenemos además unos sistemas educativos que hemos tenido logros muy importantes, los defiendo siempre, pero carencias también muy importantes, y carencias en términos de calidad, de equidad y de inclusión. Esa escuela, ¿tú crees que tiene capacidad, y ahí es una cierta provocación que te lanzo, tiene capacidad para corregir ese déficit de forma significativa y, por favor, en poco tiempo? Esa es la pregunta. Es una pregunta muy difícil, porque nuestro derecho universal occidental es castigador, solo castiga,
es para punir, es para castigar, y es individual. Cuando hay un gran sistema de vida que es prevenir. Si prevenimos, tendremos un liderazgo diferente en otra generación. Entonces, para que respondamos a esta pregunta, yo soy muy impulsadora de investigaciones extraordinarias. Yo creo que la academia debe diseñar una estrategia de investigaciones extraordinarias para ver dónde está la creatividad de los jóvenes, dónde está la creatividad de los pueblos, cómo está el estado actual de los idiomas, de las lenguas. Porque si tenemos lenguas, seguramente eso nos forma un sistema, un código de derecho y nos lleva a una actitud, una conducta. Entonces, constantemente chocamos con el sistema oficial del derecho, porque por el miedo de que nos castiga, no por la posibilidad de que podamos vivir plenamente en una sociedad en coexistencia entre generaciones y entre las diversidades que existen. Entonces, a mí me preocupa la teorización mucho del derecho. Tenemos derecho legislado en abundancia. Yo diría que revisé algunas de las resoluciones de la ONU en el sistema de derecho. Es impresionante. Yo creo que tendría que nacer de nuevo para entenderlas todos. O sea, hay muchos códigos de derecho. Pero también los tribunales mismos. Realmente las cortes en los últimos años han lidiado con crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, han definido femicidio, por ejemplo, han definido muchas normas, pero hay muchos otros que también molestan nuestra paz, digamos, como la actitud de discriminación, de racismo, de fobias, de exclusiones, de intolerancia, de actitudes colectivas que infunde violencia. Y media vez que se hace una violencia es un precedente de solución, ¿verdad? Y se vuelve cultura. Por eso yo siempre estaba en contra que decían hace unas décadas atrás la cultura de la violencia, y yo decía qué horror cuando tengo que pensar que la violencia es cultura. Sin embargo, la realidad así es. A medida en que se instauran ciertas formas de resolver los problemas comunitarios, familiares o intergeneracionales, se convierte en una norma de convivencia. Y esto es lo más preocupante. Entonces, yo creo que tenemos una misión importante de cómo evaluar cuáles son nuestros avances en el derecho, en la doctrina del derecho, que definitivamente son fundamentales y que ha dado resultados en la población global. O sea, que ya es nuestra cultura. ¿Y cuáles son las normas que abundan pero que no resuelve? Entonces, ¿cómo podemos mejorar, digamos, las estrategias del derecho para que se pueda aplicar? Y luego, ¿cómo no fragmentar el derecho de uno y de otro y de otro y de otro? Y al final no sabemos quién tiene derecho y qué es el derecho. Entonces, yo más hablo de la sociedad en general, porque ahorita, por ejemplo, el COVID, pues todos tenemos derecho a la salud, pero lo que más abundó en nuestra experiencia es la falta de atención a la salud. Entonces, ¿por qué no produjimos muchos médicos cuando sabíamos que hay derecho a la vida en cualquier momento? Pero no solo eso, sino se dio una experiencia maravillosa, por ejemplo, de las comadronas, y que atendieron todos los niños de este continente, y son muchos niños los que nacieron en tiempo de COVID, y la mayoría de estas mujeres son mujeres comadronas, la mayoría de ellas no tenían ninguna condición
para enfrentar una pandemia. Sin embargo, la enfrentaron porque no hay de otra. O sea, hay derechos que se ejerce porque no hay de otra. No te queda más que salir adelante. Y es aquí donde viene también la comunicación. Yo creo que la comunicación todavía no se percate que todos los días se necesita un aliento, se necesita un mensaje de esperanza, se necesita un mensaje de autoestima y se necesita pensar que nuestros dirigentes futuros deben ser forjados en una época donde más urge la convivencia humana. Entonces, volvemos a nuestro ser humano. Pienso que hemos perdido mucho nuestra sensibilidad humana y solo nos toca cuando nos tiene que tocar. O sea, si la ley es eso, que te toca pensar en tus derechos porque te lastima algo, realmente sería interminable pensar cuál es la legislación más correcta. Y termino con la credibilidad del Estado de Derecho. Yo soy persona que he defendido el derecho de las víctimas como el testimonio directo de una víctima. Luego la víctima como investigador de su propio caso, para que pueda aplicar la ley en su caso. Y luego la víctima como querellante, para que acuda a un tribunal, ¿verdad? Que tenga la fortaleza, la fuerza y que tenga la credibilidad al tribunal donde va a acudir. Y la víctima que espera una sentencia legítima. O sea, cómo ese gran proceso de aplicación de las normas se puede hacer a nivel global, mundial, pero también podemos empezar a nivel local. Entonces, del derecho como doctrina, como legislación y el derecho como inherente al ser humano, ¿verdad? Esas dos cosas no nos debe perder en medio de tanta abrumación, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, Rigoberta. Creo que bueno, pues también has hecho ahí una descripción muy completa de todo este análisis y el caso de las víctimas es un caso que es muy próximo, que tú conoces, has defendido y has trabajado con ardor sobre él. Muchas gracias por ese testimonio y por esa trayectoria. Y yo quería, presidente Leonel, continuar con el final de su intervención, de una forma u otra. Antes de la pandemia había un proceso, hay una tendencia de digitalización creciente. Era una tendencia que parecía imparable y era imparable. Y todo eso suponía un cambio de modelo de sociedad. Lo estamos viviendo día a día. La pandemia lo que ha hecho ha sido, digamos, escalar ese proceso. Lo que la tendencia se ha convertido en un impacto ya global y es una nueva sociedad directamente. No vamos a volver al pasado, al día 10 de marzo del 19, ni debemos volver, porque era un pasado bastante imperfecto en general y mucho más en los ámbitos de políticas sociales, en educación, en salud, como se ha puesto de manifiesto. Ahora vivimos en una sociedad en la cual nuestra sociedad se ha digitalizado por completo y una nueva revolución en la cual nuestros niños, niñas y jóvenes tienen múltiples oportunidades para aprender, múltiples. Es una gran ventana de oportunidades, pero muchas oportunidades de estar a la intemperie. Estar a la intemperie y sufrir, digamos, sufrir lesiones en sus derechos, sufrir, digamos, agresiones, sufrir de una manera u otra. Todo esto genera un escenario político distinto por completo. Yo me gustaría que nos ayude a dibujar ese escenario político de una nueva sociedad digitalizada, la nueva sociedad de la cuarta revolución industrial. Pues pienso, Mariano, ¿no?, que el mundo se encuentra como una especie de punto de inflexión entre lo que Gramsci decía, un mundo viejo que se resiste a morir y un mundo nuevo que no termina por nacer. Y el mundo viejo, ¿verdad?, que no termina por desaparecer, es ese mundo industrial, el mundo de la industrialización que nos deja un legado todavía de lucha contra el hambre, contra la pobreza, contra la desigualdad, contra el desempleo, contra la ignorancia, contra las enfermedades, contra la falta de una vivienda digna. Yo diría la Agenda 2030. Los 17 Objetivos de Naciones Unidas en el fondo se refieren a cómo combatir los viejos problemas aún sin solución. Pero al tiempo que tenemos que enfrentarnos a esos viejos problemas aún no resueltos, tenemos el desafío de los nuevos problemas por surgir, que es el de la revolución científico-tecnológica, cuarta revolución industrial,
sociedad postindustrial, sociedad de la información, como quiera que se le quiera llamar. Pero eso es el nuevo desafío que tenemos por delante. Entonces, obviamente que la pandemia generó un elemento positivo, y es que ha acelerado ese proceso tecnológico. El uso del Zoom, ¿verdad?, se convirtió en el fenómeno universal más extraordinario. De repente descubrimos que efectivamente podíamos comunicarnos a escala planetaria sin tener que salir del hogar y hacerlo en forma eficiente. Y ya podemos suponer lo que va a pasar con el Zoom y otras plataformas de comunicación. Ya las tendremos en 3 dimensiones, ya tendremos eso en poco tiempo en realidad virtual aumentada, de tal forma que este escenario donde estamos la gente se sentirá que es parte, estará integrada y vivirá todos los movimientos que tenemos aquí. Eso está en camino, ¿no? O sea, tendremos realidad virtual aumentada en los próximos 3 o 4 años, o comunicación tridimensional por vía del Zoom. Ahora tendremos teletrabajo, tenemos telemedicina, tendremos educación virtual, positivo para las universidades, el que el campus virtual hoy día coexista con la presencialidad, porque incluso hace que las universidades se internacionalicen a una mayor celeridad que antes, y podremos tener a los premios Nobel y a los científicos en nuestras aulas, de manera que todo eso implica un aspecto positivo acelerado por la pandemia. Lo que vemos con preocupación es que ese mundo nuevo en gestación no está regulado, y por tanto el gran desafío es tener el derecho de las nuevas tecnologías. Yo sé que en una de las mesas que se tiene en este foro mundial del derecho, se está discutiendo el tema del blockchain, el derecho del blockchain, el derecho de fintech, el derecho de las criptomonedas, en fin, todo lo que implica esta nueva generación tecnológica que va a implicar, primero, conciencia tecnológica y segundo, responsabilidad tecnológica. La conciencia de la digitalización como forma alterna de la realidad del conocimiento necesita de algún tipo de reglamentación. Eso no lo tenemos. Hablaba previamente del caso específico de la libertad de expresión a través de las redes, la libertad en el ciberespacio. No hay manera de poder garantizar los derechos individuales al día de hoy porque no existe legislación. Hay un desafío al mundo jurídico internacional de encontrar la reglamentación específica que haga posible la convivencia de derechos fundamentales, libertad de expresión con derecho al honor, el derecho a la privacidad. ¿Cómo puedo controlar hoy día el uso de los datos personales? Cuando los motores de Google, de Yahoo, los demás, cada vez que entro, almacenan mis datos personales y existe luego un algoritmo, ¿verdad?, que controlan estas instituciones, estas organizaciones, y con ese algoritmo determinan gustos, inclinaciones, tendencias, etcétera, y se utiliza en el mercadeo al consumo, pero lo utilizan políticamente, como fue el caso, ¿no?, de Cambridge Analytica en las elecciones norteamericanas del 2016. ¿Quién regula eso? Se habla del habeas data en el mundo contemporáneo, pero ¿conocemos nosotros en algún tribunal donde se haya apelado el habeas data y ha habido alguna sentencia que podamos compartir donde se establece jurisprudencia sobre habeas data? No existe, sencillamente no existe. Entonces, a pesar, Rigoberta, de que ya hay una sobreabundancia de legislación, ahora nos hace falta nueva legislación, nuevas regulaciones sobre este nuevo derecho, ¿no?, que están haciendo, y que en el fondo es por dónde va la humanidad. La humanidad en los próximos 10 años tendrá una mayor profundización de la revolución tecnológica que en los últimos 50. Y hay que suponer lo que los últimos 50 años han representado en términos de revolución tecnológica, y los próximos 10 serán aún mayor. Entonces, creo en ese sentido, Mariano, que en efecto estamos en ese punto de inflexión entre el viejo mundo que no hemos resuelto todavía y el nuevo mundo con sus nuevos desafíos. Pero dándole seguimiento un poco también a lo que decía Rigoberta, del derecho como tal y lo que significa o representa, yo pienso que el gran desafío nuestro como humanidad siempre ha sido la convivencia. ¿Cómo podemos convivir en paz? ¿Cómo podemos coexistir mediante el respeto mutuo y la tolerancia? Ahí está el principio de la paz. Decía Benito Juárez en una frase muy manoseada que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y por ahí empieza. Ahora, los derechos humanos como tal
que tienen raíces muy remotas en la historia, porque encontramos esto en la antigüedad clásica, ¿verdad? Y lo vamos acercando a tiempos modernos con el Renacimiento y la Ilustración, pero el punto de partida de lo que conocemos hoy día como derechos humanos fue por la Segunda Guerra Mundial. Es la Segunda Guerra Mundial que nos lleva a esa Declaración Universal del año 1948. Pero para que empiecen a aplicarse del 48, ¿verdad?, es a partir de 3 décadas después, que en Iberoamérica podemos hablar de aplicación de derechos humanos, porque o bien era Franco en España, o los Salazar en Portugal, Trujillo en República Dominicana, Somoza en Nicaragua, Batista en Cuba, y por supuesto ahí no podía hablarse de derechos humanos. Tenía que llegar un sistema democrático que fuera capaz de establecer instituciones, garantías y procedimientos para hacer posible todo esto. De manera que pienso que los derechos humanos significan a su vez una revolución. Veo a los derechos humanos realmente como un movimiento revolucionario que garantiza la libertad individual, el derecho a la vida, el derecho a la expresión del pensamiento, a la reunión, el derecho de propiedad, el derecho de familia, todo lo que somos como seres humanos, de alguna manera se ve plasmado en el derecho. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, presidente. Evidentemente, Rigoberta hablaba de un exceso legislativo de leyes que no se cumplen después, y el presidente lo que decía claramente es que hace falta nuevas normas, no un nuevo marco regulatorio, pero una nueva sociedad. Hablaba de educación y voy a poner una cifra que ilustra este cambio de tendencia de forma muy gráfica. Iberoamérica hemos alcanzado la mayor matrícula de educación superior en la historia de nuestra región, 32 millones de estudiantes de educación superior. El crecimiento de matrícula de educación superior en América ha sido del 20% en educación presencial y del 87% en educación virtual. Es un dato muy llamativo de un cambio educativo profundo, y que supone, digamos, una nueva regulación, unas nuevas prácticas, y supone además una gran práctica de inclusión, porque la tecnología, el mundo digital, puede ser mucho más inclusivo para muchos más y de forma más rápida, más eficiente. Pero también tiene, digamos, la otra parte de riesgo. Ha hecho referencia el presidente a la inteligencia artificial, y ahí voy, por esa parte voy, Rosalía. ¿Crees que la escuela como institución y los docentes como profesionales de la educación, no de la enseñanza, que es educar, que es algo mucho más complejo y más rico, en este momento tienen conciencia del reto que tenemos con la inteligencia artificial, con los algoritmos, para conseguir que cada chico, cada niño, cada niña sea dueño de su destino, sea él el dueño de su destino y no el algoritmo correspondiente, y que no se cumpla ese fatalismo que podemos pensar muchas veces, que ese joven, la primera vez que vaya a votar democráticamente, él no sepa todavía qué va a votar, pero el algoritmo ya sí sabe qué va a votar. Creo que es un ejemplo dramático casi, y que creo que la escuela tiene un reto ahí importantísimo, y yo me gustaría contar con tu opinión. Primero, una declaración. La escuela no va a morir, los libros no van a morir, los profesores no van a desaparecer. Esa es mi firme convicción. Y tal vez estos tiempos pandémicos se ha puesto más de relieve la necesidad y el papel vital que tienen los maestros. Si no, preguntemos a cada padre y madre de familia que está aquí, ¿qué hicieron con sus niños o con sus nietos en la casa? ¿No existía una desesperación de que se abren las escuelas? ¿No existía la angustia por saber que la escuela no solamente imparte conocimientos, sino imparte la capacidad de socializar, de estar con los otros, de encontrarse reflejado en los otros, de encontrar la capacidad de respetar y de ser respetado en los otros? Entonces, lo presencial tiene una riqueza extraordinaria. No desconozco el valor del mundo de la ciencia, que cambia cada día y que nos deja también con una enorme incertidumbre. La carga de incertidumbre que tienen los niños actuales probablemente sea mayor que la que nosotros vivimos. Una época en que no se hablaba de cambio climático. La palabra ecología solo apareció en el 92 en la cumbre de Río, cuando Gro Brundtland hizo su informe. El tema de la pandemia parecía relegado a los viejos monumentos de la peste en Europa, fundamentalmente. Ahora tenemos más incertidumbres y, por lo tanto, la mayor necesidad de humanidad
frente al avance de ciencia y tecnología. Es verdad que la ciencia y la tecnología se nos mete por los intersticios de cada ser humano. Pude contemplar en Dubái por primera vez, en Art Dubai, cuadros hechos en base a algoritmos. 60 o más artistas y científicos japoneses dándole movilidad a las partículas del cuadro. Sabemos que aquello que se ha mencionado de blockchain, de todo lo que son los dineros digitales, de todo el avance de la ciencia, está cambiándonos. Pero si bien la escuela tiene que evolucionar, no puede dejar de pensar en su decisión y en su deber ser fundamental. También tenemos que pensar en que dentro de los derechos de los seres humanos tiene que estar ya en la canasta básica el derecho a la conectividad, por ejemplo, porque hemos visto a nuestros niños trepados a las copas de los árboles para alcanzar conectividad. Hemos visto que si bien la conectividad y lo digital puede ser inclusivo, pero puede ser tremendamente excluyente también, si es que nuestros niños y jóvenes no tienen el acceso a la tecnología o a los aparatos tecnológicos o a la conectividad, y si quienes están dando los cursos, los maestros, etcétera, no están capacitados. Y esto seguramente ustedes como OEI lo viven día a día. Es decir, cuánta capacidad ha existido, cómo la calidad de la educación se ve reflejada. UNESCO y UNICEF nos dicen en los últimos reportes que prácticamente estamos perdiendo una década en educación, de que la calidad de la educación ha disminuido en Iberoamérica y concretamente en América Latina. Estos son reportes últimos. Sabemos que desafortunadamente no hemos tenido la capacidad en nuestros países para hacer que esa tecnología y esa ciencia lleguen de una manera adecuada. Pero también tenemos que pensar en que la escuela, el colegio y también la universidad, aquí hay un público eminentemente universitario, no solamente tiene que producir ciudadanos capaces en las diferentes disciplinas. Yo creo que en los tiempos actuales tenemos que hablar no solamente de la alfabetización, que se pretende que sea universal, en muchos países se lo está consiguiendo, pero también tenemos que pensar en la alfabetización digital y tal vez en una que es más importante, que es la alfabetización ciudadana. Cuando salen de las universidades o de los colegios, los chicos y las chicas no tienen que ser solamente buenos profesionales, tienen que ser buenos ciudadanos, que amen su ciudad, que amen su país, que amen el planeta, que respeten a los otros. Y allí viene algo que le escuché en uno de los discursos de la sesión inicial, en que se decía the rule of law matters, ¿no? Allí viene el papel de la ley, aquí viene la posibilidad de llegar hacia los otros con los instrumentos, con las herramientas que son indispensables para tener un mundo mejor. También aquí se ha mencionado aquello de que en tiempos anteriores se decía que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo en que todo tiempo futuro será mejor si es que trabajamos en ello, si es que cada uno de nosotros damos nuestro aporte en equidad, en respeto. Aquí estamos hablando y en esa mesa fundamentalmente de derechos humanos que pueden garantizar una paz duradera, que pueden hacernos mejores personas, pero todo ello tiene origen en un binomio indisoluble. Ese binomio indisoluble es la casa y la escuela, no pueden estar separados. La pandemia mezcló de alguna forma, de una manera más evidente, la casa y la escuela, porque los niños estaban en la casa asistiendo a clases y los padres y las madres en mayor o menor grado estaban de alguna forma inmersos y sintiendo que había una especie de revalorización del rol de los maestros. Vuelvo a lo primero, la escuela va a pervivir probablemente con sistemas híbridos, con una participación importante de lo digital, con el avance de las tecnologías. Lo que mencionaba Leonel, que nos ha hecho falta la realidad aumentada, la tercera dimensión, que no la podemos tener ni percibir todavía
en las plataformas digitales, pero que vendrá, sí vendrá. Sin embargo, ese ingrediente del contacto humano es riquísimo y yo le apuesto a ello. Gracias. Gracias, Rosalía. La escuela va a pervivir de forma distinta, nada más. El formato de escuela que conocemos es el que se funda en el siglo XVII, es un modelo de escuela que ha estado en vigencia durante 3 siglos y que en este momento pues, está teniendo una modificación sustancial, tanto por los aspectos digitales como porque la educación ahora mismo es ubicua, se produce, digamos, en muchos espacios diferentes. Y otra cosa que has hecho tu referencia y que yo voy a utilizar como para cierre de la sesión, porque estamos ya sobre el horario y la organización nos exige que seamos cumplidores y rigurosos, y es que has hecho una referencia a la condición imprescindible para que haya buenos profesionales, que las universidades formen ciudadanos. Yo creo que no hay un buen profesional, es imposible que haya un buen profesional que no sea un buen ciudadano. Creo que es una premisa. Si es buen ciudadano, con formación, con competencias, con capacidades, se puede ser un buen profesional, pero creo que va asociado directamente de una cuestión a la otra. Y ese es el reto que tenemos en este momento. Y yo aprovecharía, digamos, esta intervención para dar la palabra para algún comentario de cierre a los 3 panelistas que con tanta dedicación y generosidad han participado en este evento y compromiso. Rigoberta, tú eres un ejemplo de compromiso porque ante una situación dolorosa, hoy estás aquí. Eres todo un ejemplo en ese sentido y te acompaña toda la simpatía y cariño de todos los que estamos presentes y virtuales. Pues ahora me gustaría una última reflexión tuya de cierre, una última reflexión de este día en este momento, porque todo esto sigue después. Una reflexión. Sí, yo creo que la pandemia nos planteó una encrucijada, un antes y un después. Y el antes no estaba muy bien. Yo recuerdo que estábamos bien fregados ya en todo el mundo, especialmente porque el ser humano estaba actuando sin mayor conciencia. Pero no debemos de permitir retrocesos, porque si tenemos claro cuáles son nuestros avances, cuáles son las huellas, las mejores huellas que hemos dejado para este planeta, seguramente somos capaces de mirar para que no retroceda y que no haya regresión, porque una cosa es que retrocedamos un poquito, pero otra cosa es que regresemos a pasados dolorosos, sangrientas, de dictaduras, de impunidades, de mucho que ya vivimos. Entonces, nos permitirá ver nuestro pasado con mejor lupa, con mejor ojo y con mejor experiencia. Y el futuro definitivamente nos obliga a hacer nuevos pactos. Si somos gobiernos, debemos de hacer nuevos pactos con la sociedad, con las experiencias novedosas, con lo que está floreciendo en la vida de la juventud, las migraciones, los derechos humanos, todo lo que tenemos enfrente. Pienso que tenemos una obligación realmente de mirar el futuro con más realismo, con menos fantasía. Eso significan gentes, y las gentes son más de 7,000 millones, qué sé yo, ya casi llegamos a 8,000 millones del planeta. Entonces, ¿cómo podemos tocar las almas, digamos, del ser humano? Eso nos obliga también quizá a visualizar una nueva ruta del humanismo. Hablábamos del bien común, hablábamos de la inclusión, pero ¿cómo hacer realidad eso frente a la diversidad étnica, la diversidad de género, la diversidad intergeneracional y la diversidad de pensamiento, que somos tan diversos en nuestros planteamientos? Yo quiero dejar un tema con ustedes porque es mi misión y no puedo dejar de decirlo. Yo quiero que en esta nueva ruta del derecho se incorpore oficialmente el derecho indígena como derecho oficial. ¿Por qué no?
Eso quiere decir que la academia tiene que incorporar el derecho indígena de manera formal en licenciatura, en doctorado o en maestría. Eso es lo que yo quiero ver con las universidades. Yo tengo una cátedra extraordinaria en la UNAM y felicito la Facultad de Derecho de la UNAM que ya tomó la decisión de incorporar el derecho indígena en la educación formal, especialmente en licenciatura, doctorado y maestría. Yo creo que esa parte, ojalá que todo lo hagamos. Luego, pues que ya los niños y los jóvenes aprendan de nosotros. Hay temas tan profundos que tenemos que abordar, como la violencia contra las mujeres. Hay bastante más que antes. Que las madres se volvieron maestras en la casa. Sí, está el medio virtual, pero la mamá fue la que se encargó de querer entender esa nueva oportunidad. Eso significa nuevas experiencias de escuela de la vida. Pues que sí, que viva la educación y que realmente la escuela nunca va a terminar y mucho menos la universidad, ¿verdad? Que realmente hará nuevos profesionales para el futuro. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Roberta. Presidente, una última reflexión. Bueno, primero manifestar mi plena coincidencia, tanto con Rosalía como con Rigoberta, en todo lo que se ha dicho aquí en el día de hoy y muy especialmente en esta parte final, en lo que concierne a la educación y a la comunicación. En realidad, en la historia humana, lo nuevo no entierra lo viejo, sino que coexisten. La primera forma de comunicación fue el gesto gutural, y cuando vino la palabra no eliminó el gesto. Y luego vino la palabra escrita, y la palabra escrita no sustituyó la palabra oral. Y vienen los medios de comunicación y aparece el periódico, y cuando llega la radio no entierra el periódico, y cuando llega la televisión no elimina la radio, y cuando llega ahora las redes sociales y el internet no eliminan las previas. Todo coexiste. Es decir, en el mundo no desaparece lo previo, no va a desaparecer la escuela, no va a desaparecer la universidad, no va a desaparecer el libro, no va a desaparecer el periódico, todo estará. Ahora, lo que sí es que vamos a tener nuevas formas y nuevas modalidades que pueden potenciar aún más lo que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso de las universidades, donde con mayor claridad se ve la innovación, uno puede ver universidades de prestigio mundial, como Harvard, como MIT, como Princeton, que colocan sus cursos en línea gratuitamente. Usted puede acceder a los cursos, lo único es que no le dan el diploma. Para dar el diploma tiene que pagar y tiene que acceder. Pero el hecho de que ya tengamos eso es un cambio radical. Yo pienso que una de las mayores contribuciones a la cultura del mundo moderno es algo que no se le reconoce totalmente: Wikipedia. El hecho de crear una enciclopedia colaborativa 24/7 de acceso gratuito en todos los idiomas es la gran revolución del conocimiento. Además, lo más reciente tenemos acceso. Es verdad que hay que perfeccionarla, el dato no siempre es preciso, a veces cuando se trata de personajes hay juicios de valores que se colocan y que no son los más adecuados, pero hay que ver que Wikipedia sacó de circulación a la británica. Wikipedia dejó sin efecto a Espasa Calpe. Wikipedia eliminó World Book. Es decir, todas las enciclopedias conocidas han sido sacadas de circulación por Wikipedia o tienen que reinventarse. Y entonces ahora están las enciclopedias en línea. Británica está en línea, usted accede a eso. Universalis, la gran enciclopedia francesa, hoy día está en línea. Se ha renovado, se ha presentado en un formato distinto. Y eso es lo que nos parece. Rosalía lo ha dicho muy bien, el mundo del futuro es un mundo híbrido. Lo presencial jamás podrá ser sustituido, no hay nada más cálido que el intercambio humano presencial. Pero en un mundo globalizado, donde todo es la interdependencia, la interconexión, la conectividad, qué bien que hoy podamos ingresar a la UNAM estando desde Barranquilla. Qué bien que desde Ecuador podamos entrar a Oxford, ¿verdad? Porque esas posibilidades no las teníamos antes. De manera que creo que es un mundo en revolución, es un mundo en cambio constante,
y, como todo, para bien y para mal. Contribuye al avance y también hay quien hará uso de esas tecnologías y de esos medios de forma tal que lo que produzcan sea el retroceso. Ahí es el papel de la regulación, ahí está el papel del derecho, el garantizar que las innovaciones, las nuevas tecnologías sean para beneficio del bien común, en beneficio de la humanidad. Y yo creo, Mariano, que esa es la gran oportunidad y los grandes desafíos que tenemos por delante en este mundo en permanente transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Rosalía, cuando quieras. Gracias. Bien. Tengo que darle la razón, Leonel. Fui parte del consejo editorial de la Enciclopedia Británica y estuve en el momento de transición cuando se tomó la decisión de transformarla solamente en online. Y eso fue un cambio brusquísimo, pero es evidente que la Wikipedia y todo lo que viene con la gestión del conocimiento alcanzable para todos de manera gratuita está generando estas revoluciones extraordinarias. Pero yo quiero hacer una reflexión final, invitarnos a todos nosotros a construir no aquello que se dice regresar a la normalidad o ir hacia una nueva normalidad. Yo les invito a que construyamos una mejor normalidad, ¿no? No quedarnos en el pasado, pensar que este golpe que ha sufrido la humanidad, la pérdida de tantas vidas humanas, de tantos recursos, nos tiene que incitar a crear esa mejor normalidad, una normalidad más solidaria bajo el imperio de la ley. La ley tiene que seguir evolucionando porque conforme surgen las nuevas realidades, indudablemente, así como el lenguaje va cambiando, también la ley va adecuándose a esas nuevas realidades. Pero si en nuestras manos está, como seres humanos, como abogados, como personas que manejamos la ley, hacer que la justicia impere, que la ley sea para todos, que tengamos la posibilidad de construir ese mundo mejor, está en nuestras manos. La fe en el ser humano no puede dejarse de lado. La capacidad de renovación, de regeneración, en que las nuevas generaciones tienen la palabra. Así es que construyamos juntos esa mejor normalidad. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. En los años 40 fue la Carta de Derechos Humanos. Hace 15 años se adoptó la Carta Cultural Iberoamericana, Carta de Derechos Culturales. En la hoy vamos a trabajar por una Carta de Derechos Digitales asociada, digamos, a los derechos humanos. Eso es un objetivo que nos hemos puesto y vamos a trabajar fuertemente en una Carta de Derechos Digitales para esta normalidad. No a la normalidad, no creo en ello, no creemos en ello. Como diría Foucault, ¿quién dice lo que es normal y qué es lo que no es normal? ¿Quién dice que eso? Y trabajar fuertemente a través de un sistema, un mundo digital en la mejora de la promoción de los derechos de todos y para todos. A los tres, muchísimas gracias. Es un lujo estar con vosotros y creo que todo esto construye derecho, construye ciudadanía iberoamericana. Muchas gracias y a todos.